Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a este acto de presentación de las prioridades pastorales 2025-2026 de la Diócesis de Málaga. Tanto los que estáis aquí en el Salón de Actos del CSET, en directo, siguiéndonos aquí presencialmente, como todos los que nos seguís a través de la emisión en directo a través de YouTube. Bienvenidos todos. Celebramos hoy la fiesta de San Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión de los Padres Paules, y una de sus frases más célebres puede servirnos muy bien como munición de entrada a este encuentro diocesano, concretamente aquella que dice: amemos a Dios, hermanos míos, pero amémoslo a nuestra costa, con el trabajo de nuestros brazos, con el sudor de nuestro rostro. Con esta máxima, San Vicente desconfía de todo pretendido amor de Dios que se quede en piadosos sentimientos, cuando no se llega a la práctica del amor efectivo. Y es precisamente esta intuición la que está detrás de que año tras año la Iglesia de Málaga se proponga una serie de retos concretos, una serie de prioridades para que la vida cristiana no se quede en buenos deseos, sino que se materialice en acciones concretas que los discípulos hemos de llevar a cabo, como nos dice San Vicente, a nuestra costa, con el trabajo de nuestros brazos y con el sudor de nuestro rostro. Las tres prioridades de este año nos las van a explicar algunas de las personas que desde el curso pasado han venido trabajándolas para que todos nosotros, toda la Iglesia de Málaga, pueda hoy servirse del fruto del sudor de su rostro. El señor obispo emérito, don Jesús Catalá, el director de esta casa del CSET, don Pedro Leiva, el rector del seminario diocesano, don Juan Manuel Ortiz, y la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones y Gitanos, Pilar Gallardo Quero, aquí a mi lado. Le damos un aplauso de agradecimiento y de bienvenida a los cuatro. Y alguno pensará, pero bueno, ¿y don José Antonio Satué, nuestro nuevo obispo, cómo es que no está hoy aquí? Pues nada, ya se ha dado cuenta de quiénes éramos y ha salido huyendo y no quiere estar ya con nosotros. Nada de eso, todo lo contrario. Don José Antonio ha estado y está muy pendiente de este acto, aunque no haya podido estar aquí presencialmente, y de hecho nos ha mandado un mensaje para ser leído antes de este acto que paso a leeros, lo tengo aquí en el WhatsApp. Dice así: queridos diocesanos, amigas y amigos de Málaga y Melilla, que seguís presencialmente a través de Internet la presentación de las prioridades pastorales para este curso 2025-2026. Con pesar os escribo estas líneas para disculparme por no poder acompañaros en este momento tan significativo. Mi compromiso con la celebración del inicio del ministerio episcopal del nuevo obispo de Ciudad Real me impide estar presente físicamente entre vosotros. Quiero expresar, dice don José Antonio, mi sincero agradecimiento a Monseñor Jesús Catalá y a todos sus colaboradores por la elaboración y presentación de estas prioridades pastorales. Se trata de una herramienta sencilla pero valiosa que nos ayuda a caminar juntos como Iglesia, sintiéndonos parte de una misma barca, aunque cada uno reme desde realidades y circunstancias distintas. Os animo de corazón a acoger estas prioridades, a hacerlas vuestras y a encarnarlas en cada parroquia y en cada ámbito eclesial de nuestra diócesis. Recibid un abrazo fraterno y mi cercanía en la oración, don José Antonio Satué, obispo de Málaga. Le damos un aplauso también a don José Antonio, que no puede estar aquí. Muy bien, pues sin más comenzamos esta presentación, de la que os voy a explicar un poco la dinámica que vamos a seguir. Comenzará don Jesús con una introducción que nos sirva de marco para dar contexto a estas prioridades, y seguidamente Pedro Leiva, Juan Manuel Ortiz y Pilar Gallardo nos ayudarán a conocer cada una de las tres líneas que la diócesis se plantea como prioritarias a lo largo de este curso. Bueno, y la sinodalidad, dirá alguno, y el pueblo de Dios no podremos intervenir, no se va a escuchar nuestra voz. Pues tranquilos, que sí, que está todo previsto. Los que estáis aquí podréis intervenir con un formulario de preguntas que os hemos dejado encima de cada silla. Nos los podéis ir entregando a lo largo de la presentación. Si necesitáis bolis, aquí tenemos, allí encima de aquel armarito también hay alguno. Y los que estáis siguiéndonos desde la emisión por YouTube, podéis hacernos llegar las preguntas a través del correo electrónico, concretamente la dirección diocesismálaga@diocesismálaga.es. Obviamente solo ahora, mientras estamos en directo. Si estás viendo este vídeo grabado, ya no nos mandes las cuestiones porque no las vamos a poder realizar. Recuerdo la dirección: diocesismálaga@diocesismálaga.es. Poned a quién queréis dirigir la pregunta, de las personas que hayan hablado, y si es breve, pues mejor. Así que sin más, tiene la palabra don Jesús Catalá, obispo emérito de Málaga. Adelante. Muy buenos días a todos.
Cuando empezamos a redactar las prioridades, ya estaba nombrado don José Antonio como nuestro obispo, y le pregunté qué hacíamos. Entonces él dijo que las hiciéramos, que siguiéramos adelante. Después yo le envié un borrador, el final, el último ya. Por tanto, estas prioridades, digamos que están bajo los auspicios también de nuestro obispo. Y recuerdo un poco los criterios que solemos hacer para las prioridades. Siempre miramos la Iglesia para estar en sintonía con ella. La Iglesia Universal, las iglesias en España y nuestra diócesis. Desde esa triple mirada han salido normalmente estas prioridades y las de este año también. A nivel de Iglesia Universal se terminó aquel famoso sínodo sobre la sinodalidad y digamos que colea aún. Estamos aún en la implementación de esa sinodalidad en la que se nos anima a caminar juntos en comunión. Otro gran evento es el jubileo del 2025, que estamos aún en él. La mayoría de arciprestazgos y parroquias y grupos ya han participado y han ido a la catedral como lugar, o en Melilla, a la parroquia del Sagrado Corazón, como lugar jubilar. Y este jubileo llevaba en sí unas propuestas de años anteriores, que era trabajar sobre la oración, que ya lo hicimos el curso pasado, y sobre todo el estudio y profundización del Concilio Vaticano II. El curso pasado trabajamos la Dei Verbum. Naturalmente no podíamos hacer una profundización de las 4 grandes constituciones en un único curso pastoral, queda muy corto. Y nos propusimos que cada año o cada curso pastoral trabajaríamos cada uno de estos documentos. Este año, por tanto, y además teniendo en cuenta lo que hemos dicho del jubileo, vamos a trabajar la Gaudium et Spes, que es la presencia de la Iglesia en el mundo, el trabajo en la familia, en la sociedad, en la economía, en la cultura, en la política, en todos los ámbitos. Ningún aspecto humano debe quedar fuera de la iluminación del Evangelio. Esa es la tarea de todo cristiano. Y en otros próximos cursos se podría, nuestra intención es esa, sugerimos que se podría seguir trabajando al curso siguiente otra constitución y al siguiente la última. Y así durante 4 años estaríamos profundizando en el Vaticano II. A nivel de iglesias en España, el gran acontecimiento que hubo en este curso fue el Congreso sobre las Vocaciones. Esto ha marcado, sus vocaciones en general, la vocación bautismal, que después se concreta en distintas vocaciones, sea la vida religiosa, sea matrimonial, sea a ser misionero, etc. Y este evento eclesial nacional es el que nos ha dado pie para trabajar el tema de la vocación en la Iglesia, que sería la segunda prioridad. Promover la pastoral vocacional. Yo solamente hago la presentación porque después cada uno de los ponentes explicará y desarrollará el tema. Y hay 2 acontecimientos, bueno, más bien uno sobre todo. Hay 2 acontecimientos. Uno de Iglesia Universal, que es la elección del Papa León XIV, que ahora tenemos que seguir su magisterio, es una invitación, porque es el que va dando las directrices a nivel de Iglesia Universal. Y a nivel de nuestra diócesis, ya se ha dicho, la presencia del nuevo obispo, don José Antonio, que marcará las pautas y los criterios pastorales. Esos 2 acontecimientos de Iglesia Universal y de Iglesia local tenemos que tenerlos muy presentes porque hemos de trabajar siempre en comunión con los pastores, el pastor de la Iglesia Universal y el de la Iglesia particular. Y nada más. A nivel de la tercera prioridad, ya llevábamos trabajando varias veces al tema de la parroquia en sus distintos, digamos, aspectos o acciones: parroquia evangelizadora, parroquia acogedora, parroquia que vive la comunión. Pues este año
como una urgencia que ha salido de vosotros, en las consultas que hemos hecho a los distintos consejos, y digamos, la premura de la presencia de las migraciones es lo que nos ha decidido a tomar como tercera prioridad esa atención a las migraciones desde la parroquia, ¿no? Integrar en la parroquia a los migrantes. Dejo ya, pues, bueno, quedan unos temas que no se pueden asimilar como prioridades para un curso, porque si no sería demasiadas prioridades. Hay prioridades en el tintero o en el depósito que poco a poco se podrán ir desarrollando. Y otras actividades propias de la Iglesia, como es la evangelización, la catequesis, la preparación a sacramentos, que eso es de siempre, eso hay que hacerlo siempre. Dejo pues ya a los ponentes. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Pasamos entonces a la primera prioridad pastoral, presencia evangelizadora y transformadora de la Iglesia en el mundo, y nos la presenta don Pedro Leiva, director del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, la primera prioridad se titula Presencia evangelizadora y transformadora de la Iglesia en el mundo. No sé si por deformación profesional yo propondría que esta prioridad puede servir de marco al conjunto de las tres prioridades. Creo que tener una visión de conjunto y una coherencia e integración entre los diferentes elementos que se presentan en un texto ayuda a su asimilación y a su comprensión y después también a llevarlo a la práctica. Y explico por qué creo que sí, que puede ser como un marco en el que se introduce de alguna manera las otras dos prioridades como concreciones, ¿no? La primera prioridad tiene como eje la constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, como ha explicado don Jesús. Entonces, la constitución Gaudium et Spes, cuando nos referimos a ella en castellano, es la constitución que tiene el Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual. Pues bien, por un lado, aunque la presencia en el mundo sea lo más propio y específico de los laicos, realmente no hay ninguna vocación cristiana que no esté referida al mundo. Y esta es justamente la segunda prioridad, la pastoral vocacional. Y por otro lado, mundo actual, pues la realidad de las migraciones es un hecho importantísimo del mundo actual. Y esa es precisamente la tercera prioridad, la pastoral de migraciones en nuestras parroquias. De tal manera que tanto lo vocacional como las migraciones en los que este año vamos a poner un acento son de alguna manera concreción de un marco muy amplio de nuestra presencia en el mundo, que es lo que Gaudium et Spes nos animó ya en los años 60, pero que sigue siendo la esencia de la Iglesia. En los números 13 y 14, los números a los que me refiero son del texto de las prioridades, no los números propiamente de la Constitución Apostólica. Sabéis que el libro de las prioridades, cuando lo tengan a mano, está numerado. Entonces, en los números 13 y 14 ya nos sitúan justo en ese tema, la Iglesia en el mundo actual, de la mano de Gaudium et Spes. Y ahí pone que la Iglesia no existe para sí, que es esencialmente misionera. Cuando decimos esencial, quiere decir que si no es misionera, no es la Iglesia. Cuando el Papa Francisco nos pidió revisar durante el jubileo las 4 constituciones del concilio, en el fondo nos está diciendo que revisemos lo que cada una de estas constituciones nos dice, qué somos, Lumen Gentium, cuando llega el momento, de dónde bebemos, Dei Verbum, que trabajamos el curso pasado, para saber también qué hacemos, Gaudium et Spes, e incluso qué celebramos, Sacrosanctum Concilium. El año pasado, como se ha dicho, nos centramos en Dei Verbum, este año veremos Gaudium et Spes. Y Gaudium et Spes no solo nos dice que debemos estar en el mundo, sino que también nos dice
cómo debemos estar en el mundo. Y evidentemente los cristianos no podemos estar en el mundo frente al mundo, desde el odio, desde la polarización. Los cristianos debemos estar en el mundo, nos dice esta Constitución, desde el amor solidario. Hemos oído muchas veces las palabras tan hermosas con las que Gaudium et Spes expresaba esto. El gozo y la esperanza, la tristeza y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. La Iglesia se siente verdadera e íntimamente solidaria del género humano y de su historia. Por tanto, esta prioridad nos llama a revisar nuestros sentimientos, nuestras actitudes. ¿Cuáles son mis sentimientos y mis actitudes hacia el mundo? Aquí podemos recordar el documento de la Conferencia Episcopal, el Dios Fiel, que también fue centro de una prioridad hace unos años y que alertaba sobre la polarización que existe en nuestra sociedad y nos decía que ese no es el modo cristiano de estar en el mundo. Los números 15 al 17 lo que hacen es aterrizar lo dicho de la Iglesia en la vocación de cada cristiano. Y parte del bautismo. El bautismo es configuración con Cristo. Y por tanto es, para cada bautizado, vocación de ser humano al modo que lo fue Cristo. Lo que conlleva un modo de estar en el mundo y de relacionarnos con el mundo. El texto de la primera prioridad, aunque es extenso, no es un resumen de Gaudium et Spes. Los que conocen bien el texto de la Constitución echarán de menos la antropología cristiana, que está en los primeros capítulos. Pero viene bien recordar lo que ahí se dice, porque Cristo no solo revela quién es Dios, también revela qué es ser auténticamente humano. Para nosotros, no solo Dios es un misterio, también es un misterio qué somos los seres humanos. Bien, Cristo revela ambas cosas, nos muestra quién y cómo es Dios, pero también nos dice qué somos y, por tanto, qué estamos llamados a ser. Y desde aquí Gaudium et Spes da sentido a nuestra actividad en el mundo. La actividad con la que el ser humano trata de mejorar sus condiciones de vida responde al plan de Dios. El hombre ha sido creado a imagen de Dios y ha recibido la misión de conducir el mundo en justicia y santidad. Esto no solo se aplica a las grandes obras de la humanidad, sino también a los trabajos más ordinarios. Cuando un hombre o una mujer hacen su trabajo para ganar su sustento y para servir a los demás, con ello desarrolla la obra del Creador. Por tanto, el mensaje cristiano no aparta de la construcción del mundo, sino que obliga a ello con razones más profundas. Esto es importantísimo de revisar en nuestra Iglesia. A veces creemos que colaboramos con el plan de Dios solo cuando entramos en la parroquia y nos dedicamos a las tareas estrictamente intraeclesiales. Pero nuestro trabajo en el mundo, construyendo un mundo mejor, es también colaboración con el plan de Dios. A partir del número 18, entonces, nos centramos en la prioridad en lo que Gaudium et Spes, en su segunda parte, llamó algunos problemas más urgentes. Y aquí hemos trastocado un poco el orden de Gaudium et Spes. Por ejemplo, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes trata el problema de la increencia y del ateísmo en la primera parte. Nosotros lo hemos llevado a este elenco de espacios y de contextos donde la Iglesia debe estar presente. Y también hemos añadido algún contexto emergente, aunque en germen ya estuviera también en Gaudium et Spes. Y entonces tenemos esos campos, esos diversos campos donde la Iglesia tiene que hacerse presente y que son de especial importancia y gravedad. El mundo de la increencia, número 18. El matrimonio, la familia y el amor conyugal, en los números del 19 al 20. El progreso, la cultura, el problema de una cultura individualista y que no tiene como centro la persona, números 21 al 23.
la vida económico-social, números 24 y 25, el mundo del trabajo, número 26, el destino universal de los bienes, número 27, la vida política, 28, la paz, fijaos si es importante esto, ¿no? Ya lo decía el concilio, pero 50 años después, fijaos cómo está el mundo, ¿no? El problema de la paz, números 29 al 32, la comunidad internacional y sus desequilibrios, 33, y la ecología integral, 34 al 36. En el texto de las prioridades no encontrarán solo la literalidad de Gaudium et Spes, sino que hemos intentado introducir los ecos y los desarrollos que Gaudium et Spes ha tenido en el magisterio social posterior. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y también alguna referencia a León XIV. De modo que esta prioridad puede ayudarnos a, por un lado, volver nuestra mirada sobre esta constitución pastoral del concilio, como pedía el Papa que hiciéramos en el jubileo, redescubriendo su actualidad. Y por otro, nos ayudará también a enmarcar los otros dos acentos o prioridades de este curso, la pastoral vocacional y la pastoral de migraciones. Finalmente, en el número 37, como viene siendo costumbre, la prioridad pues, está acompañada de una serie de pistas o acciones concretas, ¿no? Recogidas en 3 niveles. Conocer, una dimensión formativa; celebrar, una dimensión de celebración; y vivir, una dimensión de acción. No lo desarrollo para no agotar más tiempo y no meter presión a los que tienen que intervenir ahora. Esto sería mi introducción a la primera prioridad y, como dijo Antonio, si hay ocasión después, pues se puede profundizar en algún aspecto. Muchas gracias, Pedro. Pasamos entonces a la segunda prioridad pastoral, promover la pastoral vocacional, y nos la presenta don Juan Manuel Ortiz, rector del Seminario Diocesano. Pues muchas gracias, Antonio, y muy buenos días a todos vosotros y a todos los que nos estáis siguiendo a través de esta transmisión, o los que vais a tener la oportunidad de vernos en los próximos días. Como acabamos de escuchar, el nombre de la segunda prioridad, su título es promover la pastoral vocacional, ¿no? Y yo quiero comenzar con una pregunta: ¿para quién soy yo?, que fue el lema del Congreso de Vocaciones que celebró la Conferencia Episcopal el pasado mes de febrero en Madrid, ¿no? Hacía referencia a él en su introducción don Jesús, hacía referencia a ese momento de gracia, ese momento de comunión que la Iglesia española vivió el pasado mes de febrero. Está claro que el tema de las vocaciones siempre ha sido una preocupación para la vida de la Iglesia, pero con el empeño de hacerlo visible, con el empeño de estas jornadas que en el Madrid Arena vivimos el pasado mes de febrero, la Iglesia española ponía en el centro de su vida y su visión esta responsabilidad, esta tarea, ¿no? Tengo que reconocer que para quienes estuvimos allí fue un momento de gracia y de comunión, de ver a tanta gente implicada en estas labores, ¿no? Y el mismo congreso fue una invitación para impulsar esta tarea que es verdaderamente fundamental en nuestra Iglesia, y también de una manera especial para nosotros, y eso es lo que nos reúne hoy aquí al hablar de las prioridades para nuestra Iglesia diocesana. Es cierto, y el texto lo recoge, que ha sido una tarea con presencia en las prioridades de nuestra Iglesia, especialmente en lo referente al ministerio ordenado, ¿no?, a lo largo de los últimos años. Pero el impulso del Congreso quería ir más allá. Quería recordarnos el hecho fundamental de la tarea vocacional. Y es que el Señor sigue llamando hoy. El Señor sigue sosteniendo esta tarea. Nos vamos a la Sagrada Escritura y sus páginas están llenas de vocaciones, de llamadas
a distintas personas que son claves en la historia de la salvación, ¿no? Dios, a través de esas mediaciones humanas, sigue interviniendo en la historia de su pueblo. Una realidad que todos somos conscientes que ha continuado en la historia dentro de la vida de la propia Iglesia. Iglesia que terminará por darle carta de ciudadanía a cada vocación, por lo menos cuando hablamos en cristiano, ¿no? Casi todas van unidas a un sacramento. O sea, hablamos del ministerio, del matrimonio, hablamos de la consagración, hablamos de la vida de fe, ¿no? Teniendo como la vida de toda persona su origen en Dios. Dios es quien llama, es quien siempre tiene la iniciativa. Tiene un origen trinitario, pues Dios es quien se preocupa de cada uno de nosotros en darnos nuestra misión, en hacernos una llamada concreta. Esto se ve especialmente cuando abrimos las páginas del Evangelio, que es cuando vemos que el Señor llama a sus discípulos y los llama a estar con Él, los llama a crecer en comunión, los llama a aprender de Él. Un impulso de vida cristiana que los cristianos estamos convencidos que siempre sostiene el Espíritu Santo, que es quien nos lanza a la misión y a la vida de los hermanos. Precisamente hoy, día de San Vicente de Paúl, poca referencia que podemos tener con este gran santo. Porque nuestra Iglesia, vista en esta clave, es ni más ni menos que una comunidad y una comunión de vocaciones sostenida por Dios mismo. Es verdad que la llamada es personal, pero igual que no podemos vivir la fe aisladamente, también la vocación ha de vivirse con los hermanos, y todos somos responsables de esta tarea, de la construcción de una verdadera cultura vocacional. Si no vivimos a fondo nuestra vocación, si no somos reflejo y testimonio de la belleza de una vida vocacionada, difícilmente haremos de nuestra vida una invitación al seguimiento del Señor. También es cierto que cuando hablamos hoy de vocación, este término siempre va unido a un calificativo. Lo primero que nos aparece cuando hablamos de vocación es la dichosa crisis vocacional. Es cierto, el ambiente social no invita para nada a la belleza de la vida vocacionada. Todos vivimos en la sociedad de lo efímero, de lo sentimental, de la realidad líquida. No es más que constatar que en este cambio de época que vivimos, no parece que no hay espacio para las vocaciones a las que se consagra la vida. Y ojo, que esto ocurre no solo en la sociedad, sino que muchas veces incluso dentro de las mismas comunidades cristianas. Pero yo estoy convencido que una nueva cultura vocacional sí es posible. Porque detrás, en el fondo, no está el esfuerzo humano, sino que está el amor del propio Dios que busca concretarse en la vida de los creyentes, especialmente en la vida de los más jóvenes. Hacerlo comienza por tomar el pulso a la propia vocación. Hacía referencia ahora y vuelvo ahí porque creo que es uno de los pilares de esta tarea. Hermanos, hermanas, nuestra vida es coherente en este tema. ¿Transmitimos de verdad el amor recibido de Dios? Somos espejos de ese amor para que se puedan ilusionar los que nos ven, viendo cómo llevamos a cabo nuestra vocación. Es el pilar donde todos podemos empezar a caminar en la clave vocacional, Y así sí podemos proponer la vida como vocación, con el ejemplo más elocuente de la vida que habla mucho más que nuestras palabras. ¿O somos capaces de darle lugar de silencio y de vida interior a quienes están en nuestras comunidades? Porque no se nos puede olvidar que la única manera de plantearse en serio esta cuestión de la vocación es por donde comenzábamos antes, poniendo a nuestros jóvenes especialmente, aunque hoy en día nuestra sociedad nos demuestra que la vocación no tiene edad, el ser capaces de poner a quienes están planteándose
estas cuestiones vocacionales delante del Señor para que se pregunten, ¿para quién soy yo? Ese debe ser uno de los corazones de la vida de nuestras comunidades y nuestra diócesis. No es algo más, sino que debe ser el modo normal de realizar el trabajo pastoral de todos los que formamos parte de la Iglesia. El seguimiento de Cristo nos lleva a la maduración en nuestra vida cristiana y de un modo concreto. Ahí vemos la importancia del acompañamiento, que nos muestra la realidad de que la vocación es una obra de artesanía del Espíritu Santo que modela la vida y el corazón de la persona, preparando y haciendo vida su respuesta. Sinceramente, este es uno de los retos que tenemos, especialmente para con nuestros jóvenes, pero ni dedicamos personas ni tiempo, en muchas ocasiones, a ayudar a las personas en este aspecto. Y posiblemente sea una de las cuestiones que más necesitan de nuestro interés. Y permitidme terminar esta presentación hablando del corazón de la diócesis, de nuestro seminario diocesano, como no podía ser de otra manera, estando aquí el rector, ¿no? Sabéis que hemos celebrado este año el centenario de la construcción del sueño pastoral de don Manuel González, de San Manuel González. Hoy estoy convencido que sigue teniendo sentido cuidar la siembra de jóvenes en esta institución para que la cosecha de pastores, según Cristo buen pastor, siga siendo una realidad para nuestra Iglesia. No olvidemos que la salud del seminario responde principalmente a la salud de nuestras comunidades. El seminario es tarea de todos y todos tenemos responsabilidad en ello. No solo los formadores, como algunas veces parece, o los curas. Es una tarea de todos los cristianos de Málaga el ayudar a la tarea vocacional de nuestro seminario. Ojalá que el Señor nos ayude a saber poner lo mejor de nosotros mismos en la tarea de seguir ofreciendo ministros a nuestra Iglesia de Málaga. Como decía antes Pedro, la prioridad termina con su conocer, celebrar y vivir, con esas acciones mucho más concretas en las que os vais a poder detener leyendo estas prioridades. Pues muchas gracias y seguimos adelante, seguimos con esta presentación. Muchísimas gracias, don Juan Manuel Ortiz, rector del Seminario Diocesano. Pasamos a la tercera prioridad, integrar en las parroquias la pastoral de migraciones. Nos la presenta doña Pilar Gallardo, delegada diocesana de Migraciones y Gitanos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la confianza este año. Espero no enrollarme mucho. La parte buena es que han dejado bien enmarcado, ¿no?, con la primera prioridad y también con la segunda, el por qué plantearnos una prioridad sobre migraciones, ¿no?, y especialmente en la parroquia. Mira, ya llevamos varios años hablando que es urgente una profunda conversión pastoral, y especialmente en el marco del sínodo, de la sinodalidad. Y llevamos tiempo reflexionando sobre la figura de la parroquia, ¿no? Pues esto es un pasito más, supone tomar conciencia del nuevo rostro de la sociedad y de la Iglesia, porque la acción evangelizadora de la Iglesia parte de la realidad concreta en la que nos movemos, ¿no?, nuestro contexto, ¿no? Este es el principio de encarnación, que además dice que toda acción misionera empuja a hacerse cargo de esta realidad, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es nuestra realidad? Sobre todo en nuestra diócesis, ¿no? Y en España, porque ya solamente en 2023 sabíamos que 7,5 millones de personas, es decir, casi el 15% total de la población de nuestro país, ha nacido fuera de nuestras fronteras. Y si a esta cifra ya añadimos la segunda generación de personas migradas, es decir, los hijos, que en algunos casos pues están sociológicamente a caballo, ¿no?, entre la cultura de sus padres y la de sus contemporáneos, pues se calcula que en torno a una de cada 5 personas en España se encuentra en esta situación, son personas migradas, ¿no?, o de origen migrante.
Bueno, pues esta es nuestra realidad, pero en Málaga, con el enclave cultural que tenemos, ¿no?, y esa rica diversidad que vivimos, pues esta media es mucho más. Y la situación de Melilla, que es nuestra diócesis también, sabiendo que es un punto de entrada y de tránsito y que requiere una atención y una respuesta integral, pues todos estos elementos son nuestra realidad, ¿no? Y es algo que nos interpela, que nos toca muy de cerca y que incluso cuando nos acercamos a esta realidad a veces la interpretamos como incluso manifestación de esas estructuras de pecado, ¿no?, que vemos, ¿no?, sobre todo las personas que están en la acogida de las Cáritas, las personas que trabajan, que tienen proyectos con migrantes, que ven, ¿no?, esta realidad y que se frustran, sienten esa impotencia, ¿no?, ante las dificultades, ante la falta de respuesta y se toma conciencia de la complejidad, ¿no? Bueno, pues nosotros en primera persona somos testigos de estas heridas y estamos llamados, nuestra vocación, ¿no?, estamos llamados como Iglesia a esa denuncia profética, pero también a ser lugar de acogida y de sanación. Decimos que en este contexto, con este rostro de la sociedad y de la Iglesia que ha cambiado, podemos decir que el futuro de nuestra sociedad y de la Iglesia pasa por la plena incorporación de las personas migradas en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en la Iglesia. Es decir, que o somos una Iglesia acogedora y misionera o no seremos, ¿no? Nosotros desde el año pasado, mucho ya me había escuchado hablar de la exhortación pastoral, comunidades acogedoras y misioneras. Eso es un instrumento que es muy útil para poder abordar este fenómeno, ¿no?, y poder abordar la pastoral de migraciones, porque es necesario un cambio de conciencia y un enfoque y un cambio de enfoque entre las personas, entre los que conformamos el pueblo de Dios. Y sobre todo es necesaria una lectura creyente de este signo de los tiempos y de los desafíos pastorales a los que nos somete. Es importante aclarar cuando decimos la integración de las personas que la integración no significa asimilación. Nosotros tenemos un documento que es un documento de orientaciones sobre la pastoral migratoria intercultural que explica muy bien, ¿no?, el modelo de integración al que estamos llamados, ¿no? La asimilación, ese modelo daña la identidad cultural de las personas, ¿no? Las personas no tienen que renunciar a las diferencias, ¿no? Más bien el modelo de integración está previsto para ese enriquecimiento mutuo y esa transformación de todas las comunidades. Bueno, pues sabéis que en el fenómeno de las migraciones esto es muy complicado hablar, ¿no?, porque hay muchos discursos, hay muchas narrativas y también hay muchas miradas, ¿no?, para este fenómeno. Nosotros somos testigos de esos discursos con sesgos, ¿no? Se habla muchas veces desde el simplismo, con generalizaciones. Muchos de los discursos que escuchamos sabemos que, bueno, están orientados pues a la obtención de réditos políticos y lo cierto es que las miradas que se enfrentan a este fenómeno pueden ser también desde muchos ámbitos, ¿no?, desde la sociología, desde la economía. Unos se centran en el mercado, otros se centran en las causas, buscan culpables. A veces caemos en el utilitarismo, ¿no?, cuando tratamos de buscar la regularización solamente por el ámbito laboral, porque lo necesitamos, ¿no?, económicamente. Bueno, pues nuestra mirada es la mirada del Evangelio. Y si nosotros no aportamos esa mirada, pues la sociedad se queda sin ella, ¿no? Esta mirada del Evangelio implica que nosotros miramos la verdad de las personas. No miramos la verdad de la economía, ni miramos la verdad de los intereses políticos, miramos la verdad de cada persona que es reflejo de la imagen de Dios y son nuestros hermanos. Cuando nos acercamos nosotros a esta realidad de las personas, observamos que se dan unas condiciones muy críticas en nuestras fronteras, devoluciones sin garantía,
sin procedimiento, hacinamiento de nuestros hermanos, exclusión de los servicios, de los recursos básicos, dificultades en el empadronamiento, las dificultades para acceder al procedimiento de asilo, o lo que llamamos nosotros la cita imposible, ¿no? No me voy a extender porque tendremos tiempo, pero son situaciones que para nosotros no son indiferentes, porque nosotros estamos llamados a ser una iglesia encarnada, cercana y comprometida con la justicia y con la verdad, ¿no? Bueno, pues nuestra diócesis está llamada a dar una respuesta pastoral que acoja, que acompañe y que promueva esta integración de las personas desde el Evangelio. Y no es poco, ¿no? Muchas veces cuando nos acercamos y hablamos es que necesitamos a los migrantes, ¿por qué no le damos permiso de trabajo? ¿Por qué a unos sí, a otros no? ¿Por qué pesa tanto el lugar de origen? Nosotros creo que tenemos que centrarnos en qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Es decir, no somos conscientes de que Dios, a lo largo de la historia de la salvación, se ha revelado constantemente en el contexto de la migración. Dios hizo pasar a su pueblo por la experiencia migratoria antes de entrar en la tierra prometida. Y seguimos, ¿no?, siendo peregrinos, ¿no? Esto es importante porque desde Abraham el destino del hombre no se entiende sin la migración. Y a lo largo de la historia de la salvación se ha ido generando una espiritualidad de la acogida y de la hospitalidad que culmina en la parábola del buen samaritano y que llega a su máxima expresión con la propia identificación personal de Cristo con el migrante. Bueno, pues hoy nuestro contexto, nuestra realidad nos permite unas condiciones únicas para comprender a Dios de una manera que sería inalcanzable sin esta óptica, ¿no? Bueno, pues esto es una oportunidad. Donde deducen muchos que la migración es un problema, para nosotros es una oportunidad. Tenemos dos grandes retos que no son sencillos, ¿no? Uno es adintra, dentro de la Iglesia, que está relacionado con la manera en la que nosotros vivimos nuestra catolicidad, la catolicidad de nuestra fe. Porque dentro de la Iglesia estamos llamados a esa hospitalidad y a esa integración sin divisiones, sin separaciones, donde todos puedan preservar las diferencias que enriquecen a la comunidad según el modelo de la Trinidad. Bueno, pues esto es un desafío que tenemos nosotros dentro de la Iglesia, ¿no? Se trata de ensanchar el espacio de nuestra tienda. Pero también tenemos un reto ad extra, que es fuera, salir al encuentro. Ahí es donde está la clave de la Iglesia misionera, ¿no? Y donde al final la caridad y el amor es lo que anima a la conversión del corazón. O sea, nosotros estamos llamados hoy a dar credibilidad mediante el testimonio. Y otra clave, no es una pastoral para los migrantes, sino una pastoral con los migrantes. Esto da también mucho que reflexionar dentro de cada parroquia, cada comunidad y dentro de la propia pastoral, ¿no? Una pastoral con ellos, ¿no? Sin entrar en la cantidad de cosas que podríamos decir, porque una de las acciones concretas es la formación a la que estamos llamados todos y que nos hace falta para enfrentarnos a esto. Una clave es la denuncia profética. Es que la Iglesia no puede eludir su dimensión profética, ¿no? Y estamos llamados a denunciar las situaciones de injusticia, a visibilizar el sufrimiento de los más vulnerables y a defender los derechos humanos fundamentales, también y especialmente de los migrantes y los refugiados. Y no podemos estar condicionados por los temores y los prejuicios, sino que debemos estar animados por la fe, la esperanza y la caridad. La Iglesia se ha pronunciado muchísimo desde sus orígenes. El magisterio en materia de migraciones es muy extenso. Ojalá anime esto a que lo conozcamos y la doctrina social de la Iglesia, pero hoy día también se sigue pronunciando la Iglesia, ¿no? Desde la Conferencia Episcopal se han hecho pronunciamientos con la iniciativa legislativa popular,
con la regularización extraordinaria. Se han hecho comunicados, sobre todo aquí desde nuestra diócesis, recordamos, ¿no? Seguimos recordando lo ocurrido el 24 de junio, hace 3 años, en Melilla. Y desde Migraciones, desde Cáritas, desde muchísimas organizaciones dentro de nuestra diócesis, se trabaja de forma directa con migrantes, ¿no? Denunciando esa crisis estructural de acogida. De hecho, uno de los puntos que tenemos fijos son los círculos del silencio, que además podemos decir que no solo se hacen en Málaga capital los segundos miércoles de cada mes, sino que cada vez se van creciendo en muchos puntos de nuestra provincia, ¿no? Pues son momentos de espacio, un espacio que tenemos en la vida pública donde denunciamos estas situaciones. No nos limitamos a esa denuncia profética, como decía al principio, sino que tenemos que ser lugares de acogida, de sanación, y además tenemos esa oportunidad de profundizar en lo que es el ADN de la Iglesia, que es esa espiritualidad de hospitalidad y esa identificación en realidad con Cristo, ¿no? En el documento de la exhortación pastoral hay un capítulo dedicado a la identidad, ¿no? Es verdad que uno de los elementos, uno de los problemas o de los conflictos, de los temas más conflictivos son nuestra identidad, ¿no? A veces cuando viene alguien de fuera distinto nos planteamos si eso daña nuestra identidad, si la perjudica, ¿no? Me parece muy interesante que podamos trabajar eso, porque en la exhortación pastoral se dedica un capítulo completo a discernir cuál es nuestra identidad como cristianos, ¿no? Nuestra identidad es Cristo, ¿no? O nuestra identificación tiene que ser Él, ¿no? Y Cristo es para todos. Bueno, pues de las acciones concretas, en el conocer tenemos mucha tarea, porque tenemos que promover la formación de todos los fieles, ¿no? Sacerdotes, seminaristas, los laicos, en materia de migraciones. En magisterio de los últimos papas tenemos mucho sobre los mensajes de la Jornada Mundial del Migrante. Ahí tenemos además un programa pastoral que nos ofreció el Papa Francisco con los famosos verbos de acoger, proteger, promover e integrar, que debemos trabajar, y además es todo un programa pastoral, ¿no? Pero también realizar cursos específicos. Quizá todo el mundo no pueda, pero las personas que tengan esa inquietud, pues animamos a profundizar en ese conocimiento en materia de migraciones. Tenemos también la oportunidad de conocer los distintos ritos litúrgicos que tenemos en nuestra diócesis. Eso también nos puede ayudar a profundizar y a celebrar la diversidad, ¿no? de la Iglesia. Y conocer también la exposición sobre trata. Sabéis que por el jubileo teníamos el proyecto social de la Conferencia Episcopal que iba en materia de trata de personas. Pues desde la diócesis hemos organizado una exposición sobre trata de personas que, en colaboración con la agrupación de cofradías, la vamos a tener del 17 al 31 de octubre en la sede de la agrupación de cofradías. Bueno, pues eso es un momento también para acercarnos, no es una exposición fotográfica como para ver, sino que se ofrece un material de reflexión, de oración, y está abierto a que si por grupos también os queréis organizar, pues nada más que tenéis que avisar y organizamos esa visita, ¿no? Durante ese periodo. En el celebrar, pues por supuesto, animaos a celebrar en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que la tenemos ahora el 4 y el 5 de octubre. Ya se han publicado las actividades que tenemos, la vigilia de oración, el Adoremos de los jóvenes también, la Eucaristía, que la tenemos el 5 de octubre con nuestro obispo en la catedral, y esta exposición que os comentaba, ¿no? En el celebrar hay algo que es muy importante, y es promover los encuentros y las celebraciones litúrgicas interculturales, sobre todo en fechas significativas. ¿Por qué digo que es muy importante? Cuando hablamos de estos discursos que a veces nos enredamos, ¿no? en razones, en estas narrativas que vemos que no son positivas, incluso la gente que está en la acogida sufre mucho cuando se escuchan bulos, cuando se escuchan desprecios, rechazos,
porque y a veces no tenemos ni argumentos, ¿no? O presentamos argumentos, pero no hay manera de hacer cambiar de opinión a nadie, ¿no? Bueno, porque es que hay veces que no se tratan tanto de razones, sino de promover el encuentro personal, ¿no? Cuando tú te encuentras con las personas migradas, te cuentan sus historias, su realidad, es cuando se va conformando nuestra mirada hacia la persona, ¿no? Y quizá ya las razones, pues se van dejando atrás y va moviéndose un poquito más el corazón, ¿no? Bueno, pues esos encuentros, esas celebraciones litúrgicas y bueno, participar sobre todo en celebraciones ecuménicas, diálogo interreligioso, tenemos esa oportunidad. Pues sin enrollarme mucho más, animaros a conocer también las realidades que tenemos en nuestra diócesis de proyectos concretos que ya trabajan con los migrantes, ¿no? Tenemos aquí en Málaga, tenemos Casa Betania, Casa San Juan, tenemos, bueno, muchísimas, si empiezo a nombrar, me dejo la mayoría, ¿no? Pero animaros a conocerlos y a poneros en contacto con ellos para fomentar y crear estos espacios de acogida y de encuentro. Muchísimas gracias por la atención. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias a Pilar Gallardo, delegada de Migraciones y Pastoral Gitana. Es el momento de las preguntas. Recuerdo a los que nos estáis viendo a través de YouTube que podéis enviarnos las preguntas a el correo electrónico diocesismálaga@diocesismálaga.es. Aquí recibimos el correo, lo leemos aquí, indicando a cuál de los ponentes, a don Jesús Catalá, a Pilar, a Juan Manuel o a Pedro, queréis dirigir la pregunta y nosotros la realizamos. Y los que estáis aquí presentes, pues tenéis ahí esos formularios para que rellenéis y podáis enviarnos la pregunta. ¿De acuerdo? Así que ya cuando quieran, nos pueden ir ya. Aquí tenemos las últimas que han recogido. A ver si nos da tiempo, que tenemos poco tiempo, queremos acabar, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver, aquí viene una para... por ejemplo, aquí dice para Juanma y Pilar. Del Arciprestazgo de Santa María de la Victoria. Nos preguntan, vocación, ¿nos duele el escaso número de seminaristas y es bueno que nos duela? A ver, ¿cómo es? Podemos ver la botella medio llena, podemos ver la botella medio vacía. La cantidad es la misma. Lo único que varía es la dinámica. Es decir, ¿son pocos seminaristas? Pues sí. Los datos cantan, las matemáticas son las que son. Pero también es cierto, como he señalado, cuesta mucho más trabajo el trabajo, hay menos jóvenes, sobre todo en las comunidades. Por eso decía yo que la salud del seminario va de la mano de la salud de las comunidades, ¿no? De lo que tiene el corazón canta la boca. Pues, ¿y es bueno que nos duela? Pues sí. Yo creo que es un poco lo que hay detrás de todo lo que se está proponiendo aquí. Por el seminario, por concretarlo, y por cualquier otra vocación. ¿Cuántos años llevamos diciendo que en pastoral familiar hay que empezar desde que se empieza con el momento que los chavales han terminado su iniciación cristiana y siguen con la catequesis a decir que la vida es una vocación y que el matrimonio y la familia hay que vivirlo como una vocación y poco a poco hay que ir construyendo toda esta realidad? Es que los abuelitos desde chiquitos, el ir acompañando estas cosas es lo que al final va a poner en suerte a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, perdonadme el palabra, delante del Señor, para que puedan responder con sinceridad, ¿no? Pero sí, es una llamada de atención, una clara llamada de atención para todos. Y para Pilar, animar la lectura del libro Hermanito. Bueno, pues nada más que tengo que animar a la lectura, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y muchas más lecturas, ¿no? Pero esa es una lectura muy, muy apropiada y muy recomendable, sí. Pues
Salvador Jurado, sacerdote diocesano, pregunta las 3 prioridades. Yo creo que a ver si puede Pedro, que no ha hablado, contestar. ¿Cómo afrontar nuestro ser testigos en los trabajos, ambientes, instituciones intra y extraeclesiales? Si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Claro, yo mismo... son preguntas que en el fondo son autorreferenciales, ¿verdad? Me la hago yo mismo también, o sea, es un problema que tenemos todos. Pero que creo que, por eso cuando explicaba la primera prioridad sobre Gaudium et Spes, más que detenerme en los ámbitos concretos, incidí sobre todo en la cuestión antropológica, ¿no? Que tiene mucho que ver con la cuestión vocacional, es decir, ¿cómo ser capaces nosotros de ser testigos allí donde estamos? Sobre todo cuando en muchos contextos pues, son en alguna medida hostiles o los percibimos así. Pues esa posibilidad viene justamente de una interioridad que se plantea la vida como vocación. Y de la misma manera que hay dificultad para que salgan vocaciones sacerdotales, las hay para que salgan vocaciones matrimoniales, que significa no porque no haya matrimonio, sino porque se viva el matrimonio como una vocación, que es distinto, ¿no? Y esto mismo es lo que pasa, creo yo, en el ámbito social también. Es decir, vivir una profesión, vivir una presencia como padres en el colegio donde están tus hijos, vivir en el mundo de la política de manera vocacional, pues es el reto, pero que va de la mano de la autenticidad cristiana de nuestro planteamiento interior, ¿no? En el fondo es esa pregunta que decía Juanma, ¿verdad? ¿Para quién soy yo? Si como cristianos nos formamos para hacernos esa pregunta constantemente, entonces habrá alguna posibilidad de esa conversión que es necesaria, ¿no? Yo creo que en el ámbito social hay un déficit muy grande. A veces en otros momentos he repasado cómo el Concilio Vaticano II nos dice cómo lo propio y específico de los laicos no es tanto la presencia en actividades y el apoyo en actividades intraeclesiales, que también lo son, pero lo propio y específico es la presencia evangelizadora y transformadora del mundo. Pero es que cuando Pablo VI publica en el año 75 Evangelii Nuntiandi, ya dice lo mismo, pero de otra manera, como tirándonos de la oreja. Cuidado, que no estamos haciendo esto. Pero es que Juan Pablo II, cuando publica Christi Fidelis Laici, vuelve a decirnos lo mismo. Es más, denuncia que el laicado ha crecido mucho su participación y su compromiso a nivel intraeclesial, pero estamos dejando de lado la presencia evangelizadora y transformadora en el mundo. Pero es que Francisco en Evangelii Gaudium vuelve a decir lo mismo, es decir, hay una necesidad de una conversión importante, una transformación de nuestra mente, que es sobre la que yo quise subrayar al principio. Nos preguntamos ante Dios, ¿cuál es mi misión? Y a veces podemos tener la tentación de pensar que nuestra misión es solo, digamos, en el ámbito intraeclesial, porque me ofrezco como catequista o porque canto en el coro, porque ayudo en la liturgia, que todos son cosas necesarias y buenas, pero dejamos de lado esa otra dimensión, a veces por deformación, y no pensemos ahora en quién es responsable de eso, pero a veces como que automáticamente descartamos ese otro ámbito de la presencia en lo social. Esa es una transformación que a las generaciones que ya, en fin, somos más mayores, nos sigue costando trabajo. Por eso también en la formación de los niños y de los jóvenes tenemos que formarles cristianamente en esa otra óptica que es mucho más amplia, ¿no? Mi vocación
puede ser en muchísimos ámbitos, allí donde la vida me pone, ¿no? No sé si con esto... Bueno, ahora voy a pedir... Hola. Voy a pedir a don Jesús que suba porque le han preguntado por internet una pregunta. Paco, jubilado de Álora. Me dice, a don Jesús, que está recién jubilado, ¿cómo los jubilados podemos apoyar estas 3 prioridades? ¿Cómo aprovechar este valor humano? Naturalmente, como cualquiera que no esté jubilado. Porque vivir la fe y celebrarla es igual en el estado en que te encuentres, y ser testigo hacia afuera, ad extra, en tu familia. Ahora no estás en un ámbito de trabajo, pero sigues teniendo ámbitos de amigo, de zona donde vives, de muchos aspectos. La jubilación laboral, fundamentalmente, que se refiere a eso, la jubilación laboral no coarta para nada, al contrario. Puedes tener incluso otros campos. En la experiencia nuestra como obispo aquí en Málaga, mucha gente que se ha jubilado laboralmente ha venido a decir, yo quiero hacer algo más, ahora que tengo más tiempo. Pues ahí hay cantidad de cosas, instituciones, movimientos, lecturas que hacer y visitar lugares. El mismo, yo diría que más campos aún el jubilado. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Seguimos porque todavía yo creo que podemos aprovechar unos minutos más, ¿verdad? Este acto, y como hay varias preguntas, pues son interesantes. Yo creo que es importante, por ejemplo, esta para Pilar, nos la hace desde Acción Católica General, Maristas, Parroquia La Victoria, Nuria, está metido en muchas cosas, y dice, Pilar, como cristianos laicos en el mundo, ¿podemos dar respuesta a este drama de las migraciones? ¿Alguna vez hemos intentado dar salida laboral a personas migrantes y nos encontramos con muchas trabas a nivel político por ayudas que reciben, que realmente se enfrenta a poder buscar un trabajo y hacer personas independientes, y a nivel de cualificación para poder dar ese empleo? Pues mira, sí, decíamos que es larga la pregunta. A veces nos centramos mucho en darle respuestas concretas a las personas que estamos intentando dar acogida, ¿no? Y vamos a lo laboral, a lo jurídico, a lo técnico. Y es verdad que nos tenemos que formar y conocer qué oportunidades, qué salidas técnicas tienen, ¿no? Porque podemos hacer mucho mejor nuestra labor, ¿no? Pero es que subestimamos el valor de la acogida, el valor de la escucha, el valor del acompañamiento. Es que eso no lo van a encontrar en otros sitios. Y de verdad que de entre todas las trabas que tienen, de todas las dificultades y todos los problemas que se encuentran, el peor es la soledad, porque hay un desarraigo muy fuerte, ¿no? Entonces, no nos frustremos con tantas trabas, que sí que de verdad que tenemos que luchar por ellas, ¿no? Y cuando veamos que no hay salida legal, pues denunciarlo, que esa es nuestra función también, ¿no? Pero para mí es importante que no nos vengamos abajo, porque a veces no nos damos cuenta del el bien que hacemos cuando estamos escuchando, cuando estamos acompañando la cruz de cada uno, y cuando lo estamos acogiendo desde la fraternidad, que es lo que ellos también más necesitan. No sé si he contestado. Hay que decir que, además de los que estamos en esta sala, nos están siguiendo, me pasa en carne ahora el dato, 254 personas a través de YouTube. Es decir, que la sala... Grupo, a lo mejor. Sí, claro, 254 ordenadores están recibiendo esta señal. Es decir, que a lo mejor en alguna sala de alguna parroquia pues hay personas reunidas y puede llegar a varios cientos o miles de personas las que nos estén siguiendo. Así que a todos ellos gracias, y bueno, es una prueba de que esta tecnología nos ayuda y nos acerca a todos, ¿no? Otra pregunta que tengo aquí para Juan Manuel Ortiz, la hace Inés Olmos, que es joven de la parroquia de San Patricio y Nuestra Señora de la Paz. Dice: me ha parecido muy importante la tarea del acompañamiento a los jóvenes que se plantea la vocación, la necesidad de invertir tiempo y personas que han de ser muy de Dios y estar bien formadas, que puedan dedicarse a colaborar con el Espíritu Santo en la tarea educadora. ¿Cómo podemos ayudar a los laicos, no,
¿Cómo podemos ayudar los laicos en este acompañamiento? ¿Cómo ofrecer este acompañamiento también a los jóvenes, a las jóvenes, a la parte femenina de las parroquias, para promover también la belleza de la vida consagrada en el mundo o en los conventos? Pues esta respuesta casi que la podría dar mejor Pedro como director del centro de estudios y coordinador de todas estas cosas, ¿no? Pero es cierto, es una de las dinámicas que poco a poco vamos rompiendo, ¿no? El acompañamiento ante la dirección espiritual de soltera, ¿no? Siempre se había asociado mucho al ministerio sacerdotal, ¿no? Poco a poco nos hemos dado cuenta con la incorporación primero de religiosas que hacen un trabajo impresionante en este tema, y luego laicos que en el acompañamiento de los grupos, sobre todo de los grupos de jóvenes, pues se han ido formando y han ido descubriendo que esto era una parte fundamental, ¿no? Hay que apostar por eso, está claro, porque es decir, si siempre estamos diciendo que hay que ver los curas como estamos, que no tenemos tiempo de nada, que venga tarea, muy bien, es parte del ministerio de los sacerdotes el acompañamiento de las personas, pero también lo es de los catequistas, de las religiosas. Y, por ejemplo, la pastoral vocacional aquí en Málaga lleva tiempo trabajando de una manera conjunta. En el equipo de pastoral vocacional hay matrimonio, hay religiosas de vida activa, hay religiosas de vida contemplativa, hay religiosos y hay sacerdotes diocesanos, respondiendo a las vocaciones principales, porque incluso los sacerdotes religiosos nos encontramos con uno que tiene tintes más misioneros, con otro que tiene tintes más propios de vida religiosa, de una congregación más tradicional, podemos decir, ¿no? Con más tiempo, con 8 siglos en la historia de la Iglesia, los franciscanos, estamos hablando de una congregación de mucho tiempo. Pero que sí se están haciendo esfuerzos en eso, pero que tenemos que ser conscientes de ello y apostar de verdad por la formación de esas personas, ¿no? Y apostar y comprometer también a los laicos que están acompañando a los grupos que están trabajando sobre todo con los jóvenes, ¿no? Ya os decía antes, no solo con los jóvenes, porque esto ya ha trascendido la edad, pero es verdad que los jóvenes al final son quienes normalmente están haciéndose las preguntas por dónde voy a situarme, dónde me lleva la vida, dónde el Señor quiere que yo esté, ¿no? Pero que sí es verdad que hay una tarea y que hay que reforzarla mucho, porque es sembrar para tener luego frutos y resultados en esa tarea vocacional. También desde correo electrónico, José Miguel Santos, el director de Caritas Diocesana, nos pregunta: ¿cómo podemos desde las 3 prioridades pastorales ir asimilando la sinodalidad como una dinámica natural y cotidiana en nuestra Iglesia? ¿Y en qué medida, de manera especial, podemos hacer partícipes de esta sinodalidad a las personas que más sufren, para que ellos sean protagonistas? Quizá Pedro... Bueno, la sinodalidad yo creo que está presente en las prioridades. Don Jesús explicaba antes que estas prioridades no han llovido del cielo ni se ha ocurrido a una mente privilegiada, sino que han sido fruto de una andadura de la diócesis, de unos consejos que han debatido sobre ellas y que de alguna manera las han priorizado, por eso son prioridades. Y creo que esa sinodalidad a la que se refiere José Miguel no termina en la elaboración de las prioridades, sino que continúa, en el sentido de que lo que se ofrece con este texto es un material de trabajo para que la Iglesia en las diferentes parroquias, en las diferentes delegaciones, en los diferentes movimientos, ámbitos donde se desarrolla la vida de las comunidades cristianas, pues partiendo de ese instrumento lo desarrolle. Incluso yo diría que las pistas que se dan para la celebración, para la formación, para la acción son solo pistas, es decir, hay algunas ideas que posiblemente muchos vean aplicables a sus ámbitos, pero puede ser que en muchos de ellos no encuentren ahí y sin embargo ellos mismos propongan desde su propia visión de la realidad en la que están inmersos, pues acciones tanto formativas como celebrativas y de compromiso que no están ahí recogidas. Es decir, la sinodalidad
está en el origen de este texto y yo creo que continúa en cuanto que lo tomemos como un instrumento para seguir, y que nos inspire de alguna manera en las comunidades, diversas comunidades cristianas para seguir trabajando. Creo que así podría ser eso, un instrumento de sinodalidad. Muy bien, pues yo creo que ya hemos agotado el tiempo de preguntas. Terminamos este acto. Agradecer a todos los que habéis estado aquí, tanto presencialmente como a los que nos habéis seguido a través de internet. Nos vamos con ese espíritu misionero a vivir las 3 prioridades. Recordamos: presencia evangelizadora y transformadora de la Iglesia en el mundo, promover la pastoral vocacional e integrar en las parroquias la pastoral de migraciones. Para terminar, yo creo que don Jesús podríamos terminar con una oración a la Virgen, ¿no? Quizá el Ángelus, y concluimos. Nos ponemos de pie, invitamos a todos los que nos siguen también por los medios de comunicación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el ángel del Señor anunció a María: He aquí la esclava del Señor, y el Verbo se hizo carne. Todos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa María de la Victoria, Ruega por nosotros. un buen y fecundo y gozoso curso 25-26.